Hoy les quiero hablar sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos. ¿Sabe? Y este es un tema fundamental en la vida de toda persona y aún más en la vida de todo cristiano. ¿Sí? ¿Y qué es el pensamiento? Primero vamos a empezar a desarrollar para que podamos entender qué son los pensamientos. Los pensamientos son procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante la cual una persona desarrolla sus ideas acerca del entorno, sobre los demás, sobre lo que está viviendo, sobre los eventos, cómo los percibe y sobre sí mismo. Los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias que están en continuo movimiento. Nosotros estamos pensando en todo momento, aunque muchas veces nuestros pensamientos ya son una parte tan inherente de cada uno de nosotros que a veces ignoramos lo que estamos pensando. Pero ¿por qué este es un tema tan fundamental en nuestras vidas? Porque esos pensamientos impulsan nuestros sentimientos y nuestras emociones y por lo tanto influyen en la manera como nosotros actuamos. Ya sea estos pensamientos nos ayudan para que tengamos unas emociones o unos sentimientos que nos hagan sentir bien, o ya sea nos pueden tirar a un pozo oscuro. Y entonces, por tanto, la manera como nosotros pensamos rige e impacta de una manera muy profunda y muy fuerte la manera como nosotros nos desarrollamos, vemos la vida y actuamos. Entonces, quiero que entendamos ciertas características sobre esto de los pensamientos. Usted y yo somos lo que nosotros pensamos. Usted es lo que usted piensa. Por eso en Proverbios 23:7, que es el pasaje más conocido, ¿verdad? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, nosotros somos el producto de lo que nosotros pensamos. También en Colosenses 1:21, esto lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y dice así: y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. Vean, este pasaje dice que en otro tiempo éramos enemigos. Pero ¿qué era lo que hacía que nosotros éramos enemigos? Dice que como en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, eso nos convertía en enemigos. Entonces vea cómo los pensamientos nos convierten en algo. ¿Sí? Por ejemplo, una persona no puede llevar una vida pura teniendo pensamientos sucios. Una persona no puede tener un amor por los demás cuando siempre está contemplando pensamientos de rencilla, de amargura. Una persona no puede tener paz si siempre está considerando o se está sumergiendo en pensamientos de temor, en pensamientos pesimistas. Entonces, por eso es que la Biblia siempre nos está aconsejando continuamente en que nosotros debemos renovar la manera como pensamos. Pero mire lo que pasa aquí. Si usted tiene la Biblia, sígame a Jeremías 4:14. Dice, limpia tu corazón de la maldad. Esto le está diciendo Dios, Jerusalén, y saldrás bien librada. ¿Hasta cuándo vas a dar cabida en ti pensamientos malvados? Entonces vea, aquí vemos que ellos se convirtieron en algo por tener pensamientos malvados. ¿En qué se convirtieron? En gente idólatra, en gente mala, y por eso es que el Señor decide mandar juicio contra Jerusalén, porque se habían desviado de lo que le agradaba al Señor. Entonces, lo que quiero que entendamos en este día, de que nosotros
somos lo que pensamos, nos convertimos o los pensamientos nos impulsan y nos guían a tener comportamientos, actitudes y la manera como nosotros hablamos, ¿verdad? Digamos, usted no puede ser una persona de fe si está teniendo pensamientos pesimistas. Usted no puede ser una persona que es agradecida si en nuestros pensamientos siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Como por ejemplo, el agradecimiento, lo que trae, cuando usted tiene pensamientos de agradecimiento, eso lo que trae es el fruto de la alabanza y la adoración. Una persona que está agradecida con Dios automáticamente le fluye alabanza y adoración de su boca porque está agradecido con Dios. Pero una persona que siempre en sus pensamientos están quejándose o hay queja o hay reclamo hacia Dios, no puede haber alabanza porque no hay agradecimiento en los corazones. Entonces eso es lo que quiero explicar y que entendamos con estos ejemplos que estoy dando. De que por eso ese es un tema tan importante y tan fundamental para todo cristiano y para toda persona, porque lo que nosotros pensamos es lo que nos va a convertir. Lo que hablábamos ahorita, un adorador no puede volverse adorador si sus pensamientos son de queja. Sí, pero si sus pensamientos son de agradecimiento, eso automáticamente va a hacer que la persona se vuelva en una persona que adora y alaba a Dios. Sí me están comprendiendo. Una persona que continuamente tiene pensamientos de crítica, pensamientos crueles hacia la gente, pensamientos de juicio, muy difícilmente va a poder tener buenas relaciones con las personas, va a tener una vida de gozo. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos pensamientos dañinos o tóxicos, el gozo se va de nuestras vidas. El júbilo del Espíritu no puede estar en nosotros cuando nosotros estamos con un pesimismo o no podemos tener una actitud de fe. Y sabe, muchas personas no entienden, hermanos, y esto es lo que quiero que de verdad que ojalá hoy lo podamos comprender, que nuestro proceso de pensamiento nos va a llevar a un lugar. Tu proceso de pensamiento te va a llevar a algo. Si, por ejemplo, te voy a decir algo, hay muchas personas que sufren de ansiedad o que sufren de depresión. No es que la persona se levantó y, ay, me dio un ataque de ansiedad, abrí los ojos y me dio un ataque de ansiedad. No, ese es el resultado de un proceso de pensamientos que te llevaron a ese lugar. Y aquí quiero dar un ejemplo de esto, no lo tenía planeado decir, pero ya que estamos aquí en confianza, lo quiero decir. Esto, como ustedes ven, mi bebé, él, gracias a Dios, el Señor me dio la gracia y la dicha de que naciera muy sanito, pero cuando yo estaba embarazada de él, yo tuve muchas complicaciones con él. Pero una de las complicaciones más graves que yo tuve es que yo, cuando me hicieron exámenes de cuando estaba embarazada, me dijeron que yo tenía anticuerpos de KEL negativo. Entonces les voy a explicar para que me entiendan qué es. Todas las personas en su sangre tienen algo que se llama el KEL, ¿verdad? Unas personas son KEL positivo y otros son KEL negativo. Esto es aparte del tipo de sangre que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, yo soy KEL positivo, ¿verdad? Pero entonces resulta que cuando yo tuve a mi primera hija, yo tuve un sangrado muy fuerte y a mí me tuvieron que hacer transfusiones de sangre. Pues resulta que yo no supe, nunca me enteré, pero ahora que estaba teniendo a este bebé, que estaba embarazada, resulta que a raíz o a causa de esa transfusión de sangre, parece que esa sangre que me pusieron a mí tenía KEL, partículas de KEL negativo, y entonces mi cuerpo desarrolló anticuerpos para luchar y destruir todo lo que estuviera de KEL negativo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces,
Cuando yo estaba embarazada, me dijeron, la doctora, la enfermera me llamó muy asustada y me dijo, nunca hemos tenido un caso igual, pero usted salió positiva para anticuerpos de Kell negativo. Y entonces yo como que no entendía ni qué era eso. Esto que yo les estoy contando es porque yo lo averigüé y me lo explicaron. Yo antes no tenía ni idea que esto existía, hermano, les soy sincera. Y entonces yo dije, ¿esto qué significa? Entonces la enfermera, yo la veía angustiada y me dijo, mejor no vaya a averiguar nada en el internet, espérese, la vamos a remitir a una clínica especial donde ellos se especializan en el cuidado fetal y él es un médico especializado que lo va a revisar bien a usted y al bebé, pero no vaya a revisar el internet, me dijeron. Pues al decirme eso, lo primero que yo hice es, yo necesito saber qué está pasando, ¿verdad? Entonces yo me metí en el internet y resulta que averigüé, y luego el doctor ya me lo explicó mejor, que cuando uno tiene esos anticuerpos, digamos, yo tenía los anticuerpos para destruir el Kell negativo, si el bebé era Kell negativo, lo que pasaba era que mi cuerpo iba a atacar al bebé y lo iba a matar, o sea, iba a destruir al bebé, porque así trabajaban esos anticuerpos. Entonces la preocupación era que Oscar fuera Kell negativo y yo era Kell positivo, y como ya tenía yo esos anticuerpos, al bebé también ser Kell negativo, mi cuerpo automáticamente iba a atacar al bebé. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dijeron que eso puede ser fatal para el bebé, que el bebé en cualquier momento pues podía morir porque mi cuerpo mismo iba a tratar de deshacerse de él, ¿verdad? Porque por esos anticuerpos. Entonces ahí, hermanos, yo tuve que tomar una decisión en mi corazón. Yo fui a orar al Señor y le dije, Señor, ahí oré y le dije, Señor, ayúdame, mira la situación en la que yo estoy viviendo. Yo sé que tú eres un Dios que hace milagros, que hace maravillas, pero yo tuve que tomar una decisión y decir, yo necesito llenarme de pensamientos de fe. Porque si yo empiezo a llenarme de lo que dice el internet y de las circunstancias y de lo que yo estoy viviendo, lo que voy a hacer es que voy a entrar en un estado de temor, de ansiedad, de depresión, y voy a entrar en una crisis nerviosa. Sí, porque me decían que el bebé en cualquier momento podía morir. Sí, que en cualquier momento mi cuerpo lo iba a expulsar y que su sangre, cada vez el bebé le iba a dar más anemia y eso iba a hacer que el bebé pues no pudiera sobrevivir. Entonces yo dije, no puedo permitir que en mi mente yo esté dándole a cosas que yo sé que son reales, porque de esto se trata. No significa que vamos a ignorar de que hay una realidad y que vamos nosotros a meternos en un cuento de hadas o en un sistema de pensamiento de negación. No, esto no está pasando, eso no existe. No, lo que se trata es de, en vez de estar sumergido en pensamientos sobre todo lo que están dando mal y negativo, uno debe sumergirse en pensamientos de fe. ¿Sí? ¿Por qué le estoy contando esto? Porque lo que usted piensa va a ser de que usted sea débil en su fe o sea fuerte en su fe. ¿Sí? Entonces yo tenía dos opciones: ponerme a ver todos los videos, a leer todo lo del internet, a pensar que el bebé en cualquier momento iba a morir, a pensar en todo lo que estaba mal, o tenía la opción de empezar a orar, a leer Biblia y a hablar. Mi Dios es un Dios grande. Señor, yo sé que tú puedes hacer algo. Yo sé que tú, y llenarme de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos lo llevan a uno a algo. Ese proceso de pensamiento te lleva a un pozo, te puede tirar a una ansiedad, te puede tirar a una depresión o te puede tirar a tener fe, te puede llevar a tener un nivel de fe aún más alto. Entonces, ustedes saben que yo no le conté a nadie, yo no le anda diciendo a nadie, yo le voy a decir algo a usted, y eso es algo personal. No digo que todo el mundo tiene que ser igual, porque todo el mundo tiene sus personalidades y sus temperamentos diferentes, pero este es mi pensamiento personal, esto es algo personal. A mí no me gusta hablar de mis problemas, porque yo siento que eso le da fuerza
a mis problemas en mi mente. Sí, eso le da fuerza a mi angustia, sí, eso me entra en un estado de angustia, en un estado de preocupación. Imagínense si yo viniera, ay no, hermanos, resulta que mi bebé en cualquier momento, eso lo que va a hacer es que me va a entrar a mí en un momento de angustia. Pero si yo estoy hablando, no, yo sé que Dios está en control. Hermanos, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace todo posible. Dios es un Dios que tiene una voluntad perfecta. Y cuando uno empieza a hablar esas cosas, entonces uno ahí mismo, tus emociones y tus sentimientos empiezan a seguir lo que tú alimentas en tu mente. Entonces, yo también llegué a un punto de decirle al Señor, Señor, hay muchas personas que tú has decidido que sus bebés se vayan contigo, porque yo he conocido y he escuchado de historias de grandes hombres y mujeres de Dios que respeto con todo mi corazón y que son gente de Dios, que Dios en su soberanía ha decidido que sus bebés se vayan con él. Y entonces yo le empecé a decir al Señor, un día entré a mi cuarto de oración y le dije, Señor, si es tu voluntad que él se vaya contigo, él va a estar allá mejor. Y yo te pido que tú me des la fuerza para yo superar esto. Si tú te lo quieres llevar, yo te lo entrego. Yo se lo digo a usted fácil así, ¿verdad? Pero yo estaba llorando y todo, estaba acongojada. Y después de que salí de ese cuarto, hermanos, yo le entregué eso a Dios y ahí yo no permitía. Cuando me quería venir el pensamiento o el recuerdo, yo de una vez cortaba eso y decía, no, yo ya se lo entregué a Dios. Dios está en control, Él me va a ayudar, Él me va a dar las fuerzas. Y cada que me tocaba ir allá, porque me empezaron a chequear el bebé cuando fui a esa clínica especialista todas las semanas. Entonces, cada vez que yo iba allá, me daban noticias, hermanos, que tenía aguas en los pulmones, que tenía una arritmia cardíaca, o sea, que su corazón no latía de la manera que debía latir, que se estaba saltando que se estaba saltando algunos beats en el corazón, algunos latidos se los estaba saltando, luego que era lo que me decían que algo pasaba con su cabeza y bueno, de todo, o sea, eso era como que cada vez que yo iba, yo decía, Dios mío, pero entonces yo salía de allá y yo decía, bueno, aquí se quedó esto, yo no voy a seguir alimentando eso, hermano, y entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando usted esté pasando por un momento oscuro y difícil, usted tiene que aprender a llenarse de fe. Si digamos usted fue donde el doctor y le dijeron que tenía cáncer o le dijeron que tenía una enfermedad, uno tiene la decisión de ver en los pensamientos que se está sumergiendo. Cuando usted está pasando por problemas matrimoniales o problemas con un hijo, problemas en lo que sea, uno tiene la decisión de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos tener fe si estamos continuamente con un proceso de pensamiento donde nos va a llevar al temor, donde nos va a llevar a la depresión, donde nos va a llevar al pesimismo, a la angustia. No podemos nosotros ser cristianos que vivimos en fe y en victoria con un pensamiento que nos lleva al pesimismo o que nos lleva a la depresión o a la angustia. Entonces, eso pasa muchas veces cuando hay personas que vienen y me piden oración porque tienen ataques de ansiedad. Hermanos, los ataques de ansiedad son la enfermedad número uno de estos tiempos. De verdad, es impresionante cómo la gente ahora está sufriendo de ataques de ansiedad. Y yo siempre le digo a esas personas, tú tienes que ver que esos ataques de ansiedad son el resultado final de un proceso de pensamiento que tú estás teniendo. Entonces tú tienes que darte cuenta qué es lo que estás pensando antes de que estás llegando a ese lugar. Y entonces cuando esos pensamientos empiezan, cuando hay una entrada del pensamiento, antes de empezar a meditar y a reflexionar en esos pensamientos, uno tiene que aprender a cortarlos. ¿Por qué?
porque como les digo, eso nos va a empujar a algo. Entonces, hermanos, yo de verdad que le doy muchas gracias al Señor porque no quiero dejar este testimonio ahí a medias, ¿verdad? Y hay muchos, porque al principio del embarazo también tuve algo bien grave que pasó con el niño, pero bueno, eso se lo contaré en otra ocasión. Y cuando el niño, una semana antes de que el niño naciera, vea, el doctor se impresionó y dijo, todo está bien con el niño, todo se le arregló. De verdad, de la noche a la mañana, hermanos, todo se le arregló. Todo estaba mal con el niño y todo se le arregló al niño de la noche a la mañana. Fue algo tan impresionante. Y yo salí, hermanos, yo salí en ese, hasta quiero llorar de acordarme. Cuando iba a mi carro, yo lloraba y le decía, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú lo hiciste. Yo sé que tú sanaste a mi bebé, yo sé que tú lo hiciste. Y hasta me decía, no, cuando el niño nazca, esto vamos a tener que intervenirlo, vamos a tener que tener especialistas para que apenas el niño nazca, a él lo tienen que intervenir porque su corazón no viene bien y posiblemente lo van a tener que venir pediatras para ayudarlo y etcétera, etcétera. Pero cuando el niño nació, hermanos, estaba bien en todo. Y ahorita cuando yo lo llevo al hospital o cuando lo llevo más bien al pediatra para sus chequeos, siempre la pediatra me dice que el niño está bien en todo, no tiene nada malo, el niño salió sanito en todo. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted? ¿Qué es lo que yo le quiero impartir a usted en este día? De que usted tiene la decisión. Usted tiene la decisión de vivir en angustia, de vivir en temor sin antes saber qué es lo que Dios va a hacer. Yo pude haberme angustiado todo, hermanos, fueron 9 meses de angustia porque de principio a final, problema con el embarazo del niño, pero yo decidí, no voy a tomar ese camino, voy a llenarme de fe, leía la Biblia, buscaba a Dios, oraba y decía, ese es el momento donde yo más me tengo que llenar de fe. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles. Ahí es el momento donde nosotros tenemos que llenar nuestra mente de fe, de esperanza, de la palabra de Dios, de quién es Dios. Y aún así, si el resultado hubiera sido diferente, pues ya hubiera tenido que lidiar, porque como le digo, no todos los resultados son iguales. Hay gente que vive un resultado diferente o todos vivimos circunstancias donde algo se nos es quitado, donde algo se nos acaba que quisiéramos que estuviera, o donde Dios decide de manera sobrenatural que no, que una persona tiene que irse. Pero entonces cuando ya llega ese momento, ahí es donde usted también tiene que llenarse de pensamientos de que el Señor sabe qué es lo mejor para la persona y para nosotros y por qué Él permite cada circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo a usted? De que no se trata de lo que nosotros estamos viviendo, sino de la manera como nosotros encaramos las situaciones. No se trata de que si la situación es buena o es mala, o hay enfermedad, o hay salud, o hay prosperidad, éxito, o hay derrota, o hay desierto. No se trata tanto de eso, sino se trata de la manera como usted va a encarar esa circunstancia. Y todo se trata de lo que usted está pensando, de la manera como usted va a enfrentar eso. Y eso lo veíamos con los israelitas en el desierto. Muchos estaban en queja, en murmuración, porque pasaban momentos difíciles donde el Señor les dejaba pasar momentos de escasez o momentos difíciles, pero habían otras personas, como por ejemplo Josué y Moisés, que encaraban la misma situación, pero de una manera diferente. Entonces, todo cristiano que quiere vivir en victoria tiene que hacer la manera que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y eso es que debemos renovar nuestra mente, debemos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir llevar cautivo? Que usted no puede dejar su mente libre.
pensando todo lo que a usted le viene. Creo que fue Billy Graham que dijo esto y que muchos predicadores lo usan, pero me gusta mucho porque dice, usted no puede evitar que un pájaros vuelen, ¿verdad?, sobre su cabeza, pero usted sí puede evitar que hagan un nido en su cabeza, ¿verdad? Entonces pasa con los pensamientos. Como les leí al principio, hay pensamientos que son voluntarios y otros son involuntarios. O sea, usted no los busca, sino que sencillamente llegan a su mente. Entonces, porque algo llegue a su mente, no significa que usted le debe dar la libertad para que ese pensamiento se anide en su mente y usted empiece a reflexionar en él, a meditar en él, a sumergirse en él, a acariciar esos pensamientos, porque no solo se trata de pensamientos que nos orillan y nos llevan a la ansiedad, al temor, a la angustia, también hay pensamientos que nos llevan al pecado, hermanos. Hay pensamientos que nos orillan a salirnos de la voluntad de Dios, que influencian en nosotros de una manera tan tremenda que hace que nosotros nos dirijamos a la maldad. Por ejemplo, como decía en Jeremías, que dice Dios, ¿hasta cuándo vas a dar cabida en ti pensamientos tan malvados? Y sí, y quiero que sepa esto, de que sus pensamientos reflejan lo que hay en su corazón. O sea, sus pensamientos son una alerta de lo que hay en su interior. ¿Y qué es su corazón, verdad? La Biblia le da muchos significados a cómo traduce corazón, pero en este caso, sí, al que estoy hablando yo, es su mente, sus pensamientos más íntimos, su alma, usted mismo, quién es usted realmente dentro de sí. A esto se refiere esta palabra corazón. Y por eso es que en Marcos 7:20, ustedes han leído este pasaje, yo sé que sí, cuando Jesús dice, porque los fariseos enojados porque los discípulos no se lavaban las manos, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice que aunque, dice aquí en el 7:20, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Vea, esos pensamientos son una contaminación que refleja lo que hay dentro de usted, lo que hay en su corazón, la esencia de quién es usted, vaya. Y por eso es que en Proverbios 4:23, y esto lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual, y dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Ustedes saben cómo dicen las 60, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que, ¿qué está diciendo aquí el Señor con estos pasajes? De que cuando nosotros no damos importancia a lo que nosotros estamos pensando, entonces estamos ignorando que hay un problema en nuestro corazón, porque el corazón es algo que nosotros debemos cuidar de ver en qué situación está, evaluar, examinar. ¿Qué es la circunstancia que está pasando allá adentro? ¿Cómo somos nosotros realmente? Y esto se refleja en lo que pensamos. ¿Por qué? Porque si nosotros ignoramos esa parte de nosotros, que es quien nosotros somos realmente, entonces vamos a caer en lo que Jesús hablaba, ¿verdad? Pecados sexuales, envidias, calumnias, soberbia, insensatez, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó, por ejemplo, en Génesis 6:5, cuando el Señor decide mandar el diluvio, hermanos. Dice así en la Reina Valera contemporánea, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal.
Entonces, el corazón simboliza el interior del ser humano, de quién, o sea, su propia persona. Y mire lo que dice aquí, cómo el Señor decide erradicar a un mundo entero sobre el diluvio y solo dejar a Noé. Pero ¿por qué? ¿Por qué decide él hacer este juicio tan tremendo? Porque dice que sus pensamientos eran solo continuo del mal. Bueno, pero entonces a veces las personas dicen, pues no importa, no, muchas personas no le dan importancia a lo que piensan, como está adentro, entonces es como que podemos disfrazar, ¿verdad? Podemos disfrazar, podemos hacer esto que aparentemente nos veamos que somos buenas personas y no importa, sencillamente no lidiamos con lo que pensamos. Pero entonces Dios decide traer un juicio sobre Jerusalén, como lo leímos, y ahora sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que esos pensamientos de continuo mal mostraban que ellos eran malos y que los iba a llevar a obras cada vez más perversas, al punto de que no había solución para ninguno de ellos. Entonces, esto es lo que necesitamos entender, y por eso es un tema tan fundamental para nuestra vida, de que lo que pensamos hace quienes nosotros somos. Usted es el fruto de lo que usted está pensando, de lo que usted está dejando en su corazón. Y entonces por eso en Romanos 12:2 dice el Señor, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Por qué? Porque ahí dice, no se amolden o no adopten las costumbres de este mundo. Y aquí quiero dar un punto importante. ¿Sabe? Nada puede estar en su mente si no entró a usted primero. ¿Y cuál es la manera como las cosas entran a nuestra mente? Ve, hermanos, nuestra mente es un campo de cultivo. Sí, es como un campo donde un agricultor tiene la decisión de sembrar lo que quiere ver después, lo que quiere cegar. Y nuestra mente, la mente de todo ser humano, es un campo de cultivo. O sea que usted puede sembrar ahí lo que usted quiera. Usted tiene la decisión. Por eso es que el Señor dice aquí, renueven su mente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da a nosotros la elección y aquí el mandamiento de hacerlo. Y quiero decirle algo a usted, que Jesús, Dios, nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él ya no nos dio la capacidad para hacer. Dios no nos va a pedir que hagamos algo si Él no sabe que nosotros ya tenemos la posibilidad y el poder para hacerlo, o sea, que lo podemos hacer. Entonces, por eso el Señor nos manda y nos dice, renueven su mente. ¿Por qué? Porque está adoptada a las costumbres de este mundo, y por eso usted la tiene que renovar. Porque si usted no la renueva, entonces usted no va a poder entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted va a estar fuera de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Señor aquí nos dice, usted tiene la elección de sembrar, como yo le estoy dando el ejemplo, de sembrar en su mente lo que usted quiera. Entonces, es un campo de cultivo. ¿Y cómo siembra usted? Con lo que usted oye, con lo que usted ve y el entorno donde usted se desarrolla. Sí, por eso es tan importante que nosotros cuidemos de qué nos estamos llenando, hermanos míos, porque cuando nosotros nos llenamos de contenido que tiene maldad y tiene perversión, no crea que vamos a poder llevar una vida pura. Si hay una persona que está viendo contenido perverso, que está viendo, por ejemplo, que está viendo series donde hay obscenidades, donde hay groserías, donde hay contenido sexual, donde hay perversión, donde hay maldad, es imposible que lo que vaya a cegar en su mente sean pensamientos de pureza, de bondad, pensamientos del espíritu.
No es posible. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son el derivado de lo que nosotros estamos expuestos a. Entonces, digamos, si usted siempre se está exponiendo a andar con gente que anda en crítica, que anda siempre en juicio, que siempre anda hablando mal o que anda diciendo cosas feas sobre la gente, no es posible que usted pueda andar con un corazón de pensamientos de misericordia, de gracia hacia otras personas. No va a pasar. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros andamos con personas que tienen malas costumbres, cuando con malas personas, eso corrompe las buenas costumbres. O sea, las personas con las que usted se relacionan tienen el poder de corromperlo a usted. ¿Y cómo una persona se corrompe? Cuando está continuamente escuchando y viendo cosas que van a traer un fruto de pensamiento de maldad, y que este fruto de pensamiento de maldad lo va a orillar a salirse de la voluntad de Dios y a entrar en pecados. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos llevar una vida transformada. Nos dice el Señor, renueven su mente. No podemos estar entreteniendo pensamientos carnales y vivir en el espíritu, hermanos. Es imposible. No hay posibilidad de eso. No podemos nosotros estar entreteniendo pensamientos de pereza o de pesimismo y tener entusiasmo para las cosas de Dios. Es imposible, hermanos míos. Entonces, por eso es que el Señor nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad. Y sabe, yo me acuerdo cuando yo empezaba a manejar, yo tenía 14 años y yo quería aprender a manejar. Entonces recuerdo que mi mamá me llevó a un parqueadero, sí, donde era muy grande, y entonces me dijo, bueno, aquí vamos a manejar. Y la primera vez que yo agarré el carro, recuerdo que era un carro automático. Y entonces mi mamá me decía, cuando lleguemos a tal lugar, tienes que frenar. Y entonces, cuando llegábamos a tal lugar, yo seguía. Pero entonces mi mamá decía, ¿por qué no frenaste? Y yo le decía, no, es que yo quité el pie del acelerador, el carro siguió derecho. Y mi mamá me regañaba por lo mismo una y otra vez, pero ¿por qué sigues? Y yo decía, no, no es mi culpa. No es mi culpa, yo quité el pie del acelerador. Y mi mamá me decía, es un carro automático, así quita el pie del acelerador. Si usted no frena, no va a parar el carro. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que eso es con su mente. Si usted no frena, no crea que porque usted quita el pie del acelerador, entonces ya ese pensamiento se va. No, usted tiene la responsabilidad de poner el freno, porque sus pensamientos son automáticos. ¿Por qué? Porque vienen de creencias que usted tiene desde su niñez, o vienen de situaciones adversas que usted está viviendo. Por ejemplo, cuando una persona le ha ofendido a usted o le ha herido profundamente y le empiezan a venir pensamientos para recordar cada palabra que le dijo, cada situación que ocurrió, cómo a usted le dolió, lo que se llama resentimiento. Por eso es resentimiento, volver a sentir lo que ya le hicieron. Entonces, cuando usted empieza, esos pensamientos le vienen, no, es que yo le hubiera respondido tal. ¿A quién no le ha pasado eso? Uy, yo le hubiera dicho tal cosa. Y cuando me dijo eso, yo, ¿por qué no le dije tal cosa? Cuando usted empieza con eso, ese proceso de pensamiento, ¿usted qué cree que le va a pasar? La falta de perdón ya se entronó en su vida. Usted le va a costar mucho ver a esa persona con gracia, ver a esa persona con perdón, llevar paz en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene resentimiento, eso siempre es una tribulación que usted lleva por dentro, que no deje que se restaure. Muchas veces la relación, ya sea en el matrimonio o en la familia o en la iglesia, no se puede restaurar algo que usted mantiene rompiendo una y otra vez en su mente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya? Frenar,
porque el carro es automático, o sea, su mente es automática, automáticamente su carne que se siente herida o su orgullo, su honra se siente herida por lo que le dijeron, por lo que le hicieron automáticamente, o hasta el mismo enemigo que no quiere vernos en paz, hermanos, que no quiere vernos en hermandad, no quiere vernos en amor, no quiere vernos en perdón. Él empieza a tirar esos pensamientos, esas semillas. Acuérdate lo que te dijo. Acuérdate lo que habló de ti, acuérdate cómo se expresó de esa manera tan despectiva de ti. Y ahí, hermanos, empieza uno, pero ahí es donde usted tiene la responsabilidad de frenar, de decir, no voy a hacer eso porque yo ya perdoné. Cristo me perdonó a mí, me perdonó cosas más graves y yo tengo la responsabilidad de perdonar a otros para agradar a mi Señor, porque si yo no perdono, entonces los verdugos van a venir y me van a encarcelar, me voy a dañar a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que usted tiene que frenar y empezar a pensar con intención lo que el Señor desea que usted piense, pensamientos del Espíritu, pensamientos de Dios. Por eso el Señor dice, renueve su mente. No puede seguir adaptado a los mismos pensamientos que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque si usted tiene pensamientos mundanos, ¿usted qué cree que cómo va a ser su vida? Mundana. Por eso es que muchas veces las personas dicen, no, es que escuchar música secular a mí no me afecta en nada. No, es que ver películas que tienen un contenido fuerte, a mí no me afecta en nada. Bueno, si a usted no le afecta en nada, es porque usted ya está tan sumergido en eso que ha perdido la sensibilidad para saber lo que es limpio y lo que es sucio. Usted ya no puede diferenciar porque su mente está llena de esas cosas. Porque déjeme le digo, todo lo que usted oye y todo lo que usted ve con sus ojos y todo lo que usted deja que entre en la meditación y en la reflexión de su mente, están sembrando algo en usted. Si usted se pone a escuchar canciones esas melancólicas que dice la vida no sirve para nada, la vida, todo es tristeza y amargura, usted no va a estar animado ni con fe, olvídese. Usted lo que va a estar es siempre cabizbajo y triste, ¿sabe? Y entonces las personas que vienen y me dicen, es que yo sufro de depresión, es que yo sufro de ansiedad. Déjeme decirle que yo soy una persona que fui de verdad cautiva completamente de la depresión. Y la depresión era el pan de cada día de mi vida, yo creo. Yo sufría mucho de depresión y la única manera que yo me di cuenta que el Señor en su misericordia me hizo entender es que uno tiene la oportunidad de salir de eso cuando uno hace lo que Dios le pide a uno que uno haga. Cómo uno debe empezar a entrenar, esta es la palabra, entrenar su mente. Usted no puede dejarle libertad a que piense lo que sea. Por eso les dije, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No puede darle libertad a ese carro automático porque si usted le deja, él sigue. Usted tiene que ponerle el freno y decir, no, yo voy a pensar las cosas que la Biblia dice, porque al final del día, hermanos, la Biblia es la verdad. Porque a veces pensamos cosas que ni siquiera son verdad, que ni siquiera han ocurrido, que ni siquiera han pasado. Y científicamente está comprobado, hermanos, que nuestro cuerpo y nuestras emociones y nuestros sentimientos no pueden diferenciar entre pensamientos reales y pensamientos ficticios. ¿Usted sabía eso? Estos son datos científicos, o sea, no es algo que yo me estoy inventando. Científicamente está comprobado, los que estudian las neuronas y cómo
cómo las personas pensamos, han descubierto que si usted tiene un pensamiento de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, su cuerpo y sus emociones no pueden diferenciar entre si eso es real o es mentira. El cuerpo tuyo y tus emociones y tus sentimientos lo toman como una verdad. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con la persona? La persona empieza a entrar en ansiedad, en angustia, en terror, no puede dormir porque no sabe si cuando se va a quedar dormido se va a morir. Entonces empieza el insomnio, la que persona quiere dormir y no puede. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no puede diferenciar entre lo que un pensamiento, si es real o no es real, todo lo toma como una realidad. Por eso es que Jesús dijo, por nada estén afanosos, ¿verdad? Él dijo, cuando habló de la ansiedad, no se afanen por nada, y dijo, porque cada día traerá su propio mal. Y sabe, yo entendí esto, como que yo al principio lo leía y decía, ay no, pero qué descorazonador ese pasaje, o sea que cada día va a haber algo malo. Y no, luego entendí que lo que el Señor estaba diciendo es, tú no te debes preocupar por lo malo que haya cada día, porque yo ya voy a estar ahí sabiendo lo que va a haber malo en cada día y te voy a ayudar. O sea, no ganamos nada angustiándonos, y por eso él decía, nadie puede añadir un codo a su estatura, nadie puede hacer que le cambie el pelo de color. Ustedes han leído ese pasaje, ¿verdad? Por más que se afane. Entonces, ¿qué era lo que el Señor nos quería decir? Nos quería decir que sí, que van a haber momentos difíciles, pero que el Señor ya sabe lo malo que va a pasar en cada circunstancia y Él ya nos va a ayudar, que no ganamos nada nosotros añadiendo estrés a nuestro cuerpo y a nuestra vida, porque nuestro cuerpo somatiza todo lo que nosotros pensamos. Si una persona empieza a decir, y esto realmente es algo que son datos, hermanos, científicamente comprobado, soy vieja, estoy achacada, ya no sirvo para nada, la persona empieza a enfermarse. Es verdad, estudios lo han demostrado, que cuando una persona empieza con eso, soy tonto, no sirvo para nada, todo se le cae, todo le sale mal, todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu cuerpo tiene un impacto de lo que está aquí. Entonces, a veces las personas vienen y dicen, yo no sé, yo no veo que la victoria de Jesús está en mi vida. Yo no veo que lo que yo oro pase. Pues, hermanos, a veces las personas están orando y maldiciendo al mismo tiempo. Señor, por favor, salva a mi esposo, salva a mis hijos, y salen del cuarto y le dicen al hijo, usted es un bueno para nada, usted nunca va a poder salir adelante, usted nunca va a poder. Bueno, y entonces, ¿en dónde estamos? Y eso mismo que le estamos diciendo o estamos pensando en nuestros hijos hace que nuestra fe mengue totalmente. Entonces, por eso es que el Señor dice, es que ustedes tienen que hacer esto bien hecho. Sí, tienen que dominar lo que piensan, tienen que entrenar sus pensamientos, porque los pensamientos, hermanos míos, nos pueden llevar a algo de verdad, a un pecado bien fuerte, a un pecado bien difícil. Y quiero leer por último este pasaje que está en Efesios 4:17, y ya para terminar. Dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Mire cómo aquí nos dice que su mente vacía, o sea, lo que piensan en su mente, y el entendimiento entenebrecido, o sea, los pensamientos entenebrecidos y la dureza de su corazón, de lo que piensan, los hace que lleven una vida ajena a la vida de Dios, hermanos. Y luego dice, después de que perdieron, ya aquí está, los llevó a algo. ¿Ve? Esos pensamientos hicieron que estuvieran lejos de Dios, pero ahora los llevó a accionar a algo.
Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí vio? Todo empezó en el corazón, en la mente, y ahí fue escalando a una vida que tenía toda clase de libertinaje y toda clase de impureza, ¿verdad? Pero entonces sigue, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. O sea, aquí quiero añadir, no podemos revestirnos de la nueva naturaleza si no renovamos nuestra mente. Entonces, primero viene que renovamos nuestra mente, que nos hace revestirnos, hermanos, de una nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad. Vea, esa revestida nos va a llevar a ¿qué? A vivir en justicia y en santidad de la verdad. Entonces, no podemos vivir en justicia, no podemos vivir en victoria, no podemos vivir en fe, no podemos vivir en paz, no podemos vivir en gozo, no podemos vivir en la voluntad de Dios si nosotros damos rienda suelta a lo que sea en nuestra mente. No, nuestra mente tiene libertad y piensa en lo que sea. A veces, como les digo, muchas personas ni meditan en lo que están hablando. Y ahí andan acariciando la ofensa, o ahí andan acariciando el mal pensamiento hacia la otra persona, o ahí andan acariciando todo lo que puede salir mal en una circunstancia, o pensamientos pesimistas, pensamientos de desánimo, pensamientos de no, nada es posible. Cuando usted empieza así, es muy difícil que usted pueda llevar una vida de fuerza y de fe en el espíritu. Con pensamientos carnales no puede haber fruto del espíritu. Con pensamientos de contienda no puede haber mansedumbre, no puede haber paz, no puede haber paciencia. Es imposible. Con pensamientos de contienda, de resentimiento, no puede haber restauración. El Señor por eso nos dice en muchos pasajes: renueven su mente, hagan una mente nueva. Esa mente que usted ya tiene que empezar a trabajar en limpiarla. ¿Y cómo la vamos a limpiar? El otro miércoles vamos a hablar de eso, de cómo podemos nosotros renovar nuestra mente y pensar mejor. Pero lo que yo le quiero decir a usted hoy es que usted sí puede hacerlo. De que usted puede comenzar su vida haciéndolo, pero usted puede elegir de lo que usted se llena, en lo que usted está reflexionando, en lo que usted está meditando. Y por eso el que cambia sus pensamientos, cambia su vida. Ese es el último punto que quiero dar. El que cambia su manera de pensar es transformado. El que cambia su manera de pensar cambia su vida. Usted puede estar 1000 años en la iglesia diciendo que es cristiano toda su vida, pero si usted no cambia su manera de pensar, no va a haber transformación real en su vida. No puede usted llevar las promesas de Jesús, la vida en el Espíritu, caminar en la voluntad de Dios con su mente vieja, con su vieja naturaleza, su vieja manera de pensar, con una mente amoldada como piensa la corriente del mundo. No, para poder tener lo nuevo, hay que entonces renovar la mente en pensamientos nuevos, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? Váyase con eso. Empiece a un nuevo, ¿cómo se dice? Empiece una nueva meta. No, ya no voy a dejar que cualquier pensamiento entre a mi vida.